Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saludamos desde Matehuala, San Luis Potosí, para llevar a cabo el programa Sembradores del Rey, la Iglesia de Cristo que se reúne en este lugar. Tiene en bien saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y invitarles para que nos sintonicen en esta hora en el cual estaremos predicando nuevamente la palabra de nuestro Dios. Así que, si hay hermanos que en esta hora de la tarde ya están conectados o nos están sintonizando por medio de este programa, pedimos de su asistencia en un mensaje para saber si el audio o estamos siendo escuchados correctamente. Así que, antes de continuar con el tema a presentarse en esta hora de la noche, vamos a escuchar un himno y luego ya después continuamos con la transmisión de este programa. Dios les bendiga y bienvenidos a su programa Sembradores del Rey. Si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su bendita voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Jesús vino al mundo, preciso que Él viniera para darnos la vida, murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso. Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar con ustedes un día más, amados hermanos y amados amigos radioescuchas en esta hora de la tarde, para así juntos, como ya lo decíamos al inicio de la introducción, así juntos les queremos invitar para que en esta tarde nos gocemos estudiando la palabra de nuestro Dios. Antes de compartir con ustedes el tema que en esta tarde se ha preparado, quisiéramos ponernos en manos de Dios para que sea Dios quien nos guíe y sea Dios quien
nos bendiga, nos ayude en este momento para así, hermanos, el poder predicar su palabra. Vamos a ir a Dios en esta oración y luego continuamos con el tema en esta hora de la noche. Eterno Padre, en esta tarde le damos las gracias por este día que usted nos ha dado, por las bendiciones innumerables que usted nos da día con día. Gracias porque nos permite poder estar un día más, nuestro Dios, transmitiendo su palabra por medio de nuestro Dios de este medio. Gracias, nuestro Dios, porque Eterno Padre, sabemos que hay muchos hermanos y muchas personas que escuchan nuestro Dios su palabra y que también nuestro Dios sabemos que escucharán este programa y este tema. Bendiga a los enfermos en la faz de la tierra, a todos nuestros hermanos, nuestro Dios, que padecen de una u otra manera, nuestro Dios, sea con ellos y con todos, también los que están en los hospitales, con todos nuestros hermanos que predican en muchas partes nuestro Dios del mundo. Bendíganos nuestro Dios y ayúdenos a poder nuestro Dios el transmitir su palabra en esta tarde, pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos en esta hora de la tarde, ya no tarde, ya de la noche, abrir nuestras Biblias para ver, hermanos, el tema que habíamos anunciado. Así de que regresando allí a Efesios capítulo 5, versículo, allí en la carta a los Efesios, hermanos, es carta a los Efesios capítulo 4, no 5, capítulo 4, versículo número 15, donde estamos, hermanos, trayendo una serie de temas de este texto. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, hermanos, pues dando la lectura a Efesios capítulo 4, versículo número 15, y hablando, hermanos, acerca del tema que habíamos iniciado, hermanos, la vez pasada. Terminamos un tema, estamos hablando acerca del crecimiento del cristiano, y hemos dividido, hermanos, el tema, el crecimiento del cristiano, lo hemos visto, el crecimiento en lo individual. Hoy, hermanos, vamos a ver el siguiente tema que en un momento estaremos mencionando. Pero antes de entrar, hermanos, de lleno al tema, quiero decirles, hermanos, en esta tarde que la sociedad, cada día que Dios nos deja vivir en este mundo, se está alejando más acerca de los principios que Dios ha dejado escrito en su palabra. De hecho, muchos de ellos, siendo pertenecientes o diciendo que pertenecen a la iglesia que reclama ser la única y que tiene mucha gente y que tiene muchos edificios bien grandotes y una Biblia bien grandotota, pues bien, hermanos, por la cual ellos reclaman que un día Cristo volverá. No hay temor de ellos, con sus labios bendicen según su criterio a Dios, pero al mismo tiempo maltratan al ser humano que fue hecho a semejanza de Dios. Este mundo, hermanos, está dividido en dos clases de personas. Por un lado, hermanos, están los que sirven a Dios con temor y temblor, y por otro lado vemos que están los que no sirven a Dios y viven solo para gratificar sus vidas. Este mundo, hermanos, así lleno de maldad, en este mundo en el cual así nosotros vivimos, en este mundo en el cual nosotros así nos estamos desenvolviendo, permítame decirle que se necesitan hombres y mujeres que hagan resplandecer la luz de Jesucristo en su vida. Y esas personas que deben de hacer la diferencia en esta sociedad somos nosotros, los que hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo, añadidos al reino de Cristo y con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Se necesita, hermanos, esta clase de personas que impacten en la sociedad. Necesitamos, hermanos, un cristianismo que impacte, pero para ello nosotros necesitamos, hermanos, crecer. El crecimiento del cristiano es esencial. El crecimiento del cristiano, ¿en qué debemos de crecer, hermanos? Ya vimos, hermanos, que el crecimiento del cristiano, lo habíamos mencionado en el primer tema, es que nosotros debemos de crecer en lo individual.
Pero yo quiero invitarles, hermanos, yo quiero invitarles en esta hora de la noche para que ustedes me acompañen a ver que el cristiano necesita crecer, hermanos. Necesitamos crecer, pero ahora vamos a ver ¿en qué? En lo social. Por eso el tema, hermanos, el tema de esta tarde, de esta noche, va a ser el crecimiento del cristiano. ¿En qué? Ahora lo vamos a ver en lo social. En lo social, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen allá en la primera carta de Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 1, donde va a estar nuestro segundo tema. El crecimiento del cristiano es el tema general, pero vamos a ver el tema en lo social. ¿En qué debo crecer? Debo crecer en lo social. Dice la Biblia, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Fíjese si usted tiene su Biblia abierta. Por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? ¿Quiénes son todos los hombres? Póngale allí en la pantalla. ¿Quiénes son todos los hombres? Hermanos, todos los hombres son los que somos cristianos y los que no lo son. Es la sociedad completa. Es la sociedad, hermanos, en conjunto. Y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Tema general, el crecimiento del cristiano. Segundo tema, ¿en qué debo de crecer? Debo de crecer en lo social. Hermanos, cuando hablamos acerca de la palabra social, los sinónimos, hermanos, de la palabra social, ser social es ser sociable. Ser social es ser afable. Ser social es ser tratable. Ser social, hermanos, es ser abierto. Sociable, hermanos, es alguien que gusta del trato con la gente. Ser social es ser cortés. Por eso, hermanos, cuando hablamos de ser sociable, estamos hablando de una persona que tiene facilidad para entablar relaciones con otros y gusta de ello. Hermanos, en este mundo se requieren personas que sean más que sociables. Todo el mundo, hermanos, todo el mundo, en general, muchos de ellos tratan de ser sociables. Pasan, hermanos, en nuestro mundo tantas situaciones adversas y la gente es solidaria. Se solidariza con las personas, pero necesitamos, hermanos, nosotros con esa sociedad ser, hermanos, sociables. Necesitamos ser corteses, necesitamos ser gentiles. ¿Y quiénes son los únicos que pueden hacer así, de esa manera? ¿Quiénes son los únicos que pueden, hermanos, hacer eso? Hermanos, somos nosotros, los que hemos sido lavados, los que hemos sido rescatados del mundo, de las tinieblas, al reino de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento del cristiano, ¿en qué lo vemos? En lo social. Vamos a desarrollar este tema entonces en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? ¿Para qué crecer en lo social? Quiero decirles, hermanos, que nuestro primer punto o nuestro primer asunto a discutir es el siguiente: para que vean, para que miren vuestras buenas obras. Allá en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo número 16, vamos a dar lectura a este pasaje, pero les diré, hermanos, que el mundo necesita ver personas, hermanos, necesita ver gente amable, gente sociable, gente, hermanos, cortés. Y eso, hermanos, somos nosotros. Por eso, hermanos, el crecimiento del cristiano lo vemos, hermanos, en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted notó, hermanos, ahí está nuestro primer asunto para este tema, hablando acerca del crecimiento del cristiano en lo social.
¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. Hace muchos años, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, el rey David escribió un salmo que es el salmo muy conocido por todos, el salmo número 133. Y dice el salmista, mirad cuán hermoso, dice, mirad cuán hermoso, o miren ustedes cuán hermoso, cuán agradable, lo hermoso, lo lindo, hermanos, que es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué hermoso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta sociedad, hermanos, que está sin Dios, esta sociedad que está sin esperanza, esta sociedad que está alejada de las cualidades divinas de Dios, esta sociedad que está alejada de los principios bíblicos, necesita una sociedad, hermanos, una sociedad que emerja, una sociedad, que salga, hermanos, que salga de las tinieblas, una sociedad, hermanos, que salga de, hermanos, tantas situaciones difíciles que estamos viviendo en nuestro mundo. Y esa sociedad, hermanos, somos nosotros los cristianos, esa sociedad, hermanos. Por eso el cristiano, hermanos, por eso nosotros como cristianos debemos de crecer en lo social. ¿Para qué? ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué hacen las buenas obras? Hermanos, las buenas obras glorifican a Dios. Así dice, hermanos. Así dice en Mateo capítulo 5, versículo número 16. Si ellos ven la luz de Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, nuestra luz, nuestro cristianismo les alumbrará. ¿Y sabe qué? Ellos glorificarán el nombre de nuestro Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros que a veces estamos tristes y a veces nosotros preguntamos, hermanos, a muchos hermanos, ¿qué métodos, qué estrategias están utilizando para que en el lugar donde están predicando muchas almas vengan y se reúnan, adoren a nuestro Dios y también un día abriguen la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos? Investigamos o preguntamos a otros hermanos cómo le están haciendo, cómo crecen, por qué está creciendo la iglesia aquí con ustedes, qué es lo que están haciendo. Hermano, no son tanto los métodos, no son tanto las estrategias, hermanos, que hacen que el crecimiento, hermanos, de la iglesia sea, hermanos, palpable o sea visible. ¿Sabe qué es lo que una de las cosas que hace que nuestra iglesia crezca dentro de la sociedad? Dice la Sagrada Escritura, hermanos, que vean nuestras buenas obras alumbran y nuestras buenas obras glorifican a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en la ciudad de Colosas, en el capítulo 1 les dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, es cuando andamos como es digno del Señor, es cuando andamos agradándole a Él, es cuando nosotros llevamos fruto en toda buena obra. Es así, hermanos, como el crecimiento en el conocimiento de Dios, el crecimiento, hermanos, espiritual, el conocimiento numérico se hace palpable. El crecimiento, hermanos, entonces, del cristiano. Estamos viendo el tema en lo social. En lo social, ¿para qué crecer, hermanos? ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras glorifican a Dios. Recuerde que el propósito de nuestra luz es para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús sanó al paralítico, allá en Mateo capítulo 15, versículo número 31, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. La multitud, hermanos, se maravillaba viendo los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el resultado? Glorificaban al Dios de Israel. Glorificaban al Dios de los escuadrones, a Dios que los sacó con mano fuerte y brazo extendido, a Dios que se manifestó en la nube, a Dios que los alimentó con maná,
a Dios que les dio agua, al Dios que los guió, al Dios que los sanó y al Dios que los cuidó y los protegió, hermanos. Ellos glorificaban a Dios. Es por eso, hermanos, que es muy importante el crecimiento del cristiano en lo social. En lo social, ¿para qué crecer? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué hacen las buenas obras? Las buenas obras glorifican a Dios. ¿Qué hacen las buenas obras? Las buenas obras enriquecen la vida espiritual. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18 dice la Biblia que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que hagan bien significa que obres bien. Y hay muchos pasajes similares que aparecen, hermanos, acerca de hacer el bien. Por ejemplo, dice Primera de Pedro 2:15, hacer bien o haciendo el bien. Que sean ricos en buenas obras, es decir, hermanos, que sus buenas obras sean abundantes como lo son sus riquezas. La palabra generosos, hermanos, es una palabra, hermanos, que viene del griego, de la cual, hermanos, se deriva en castellano la palabra comunión. Y esta palabra generosos se traduce como comunicadores, es decir, hermanos, tener en común con otro o que compartirle. Así es, hermanos, como Dios quiere. Es así, hermanos, el pueblo, hermanos, que Dios necesita. Es así, hermanos, como el crecimiento del cristiano se ve en lo social. ¿Para qué? No solamente, hermanos, para que vean nuestras buenas obras. Y las buenas obras glorifican a Dios. Las buenas obras enriquecen la vida espiritual. ¿Sabe qué? Las buenas obras son ejemplo a imitar. ¿Quién va a seguir un mal ejemplo? Nadie, hermanos. Nadie está siguiendo nadie querría seguir un mal ejemplo. Por eso allá en Corintios dice, hermanos, que las malas conversaciones, las malas compañías corrompen los buenos costumbres. Pero aquí, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, como cristianos en esta sociedad que nosotros vivimos, quiero decirles, hermanos, que el crecimiento del cristiano en lo social es, hermanos, para que vean vuestras buenas obras, y estas buenas obras son ejemplo, hermanos, a imitar. Por eso allá, hermanos, se escribe en Tito 2:7 dice, mostrándote en todo, por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, como ejemplo de buenas obras, hermanos. La predicación y la práctica tienen que combinarse. Hermanos, ¿qué hacen las buenas obras? Las buenas obras estimulan unos a otros. Las buenas obras estimulan. La palabra estimular quiere decir motivar. Allá, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice la Escritura, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. Pero fíjese lo que dice el 10:24, que es más claro. Dice el 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si usted ve, hermanos, el crecimiento del cristiano en lo social es para crecer, hermanos, ¿para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. Y las buenas obras son, hermanos, o estimulan más bien unos a otros. Estimulan, hermanos. La palabra estimular es motivan. Nos motivan el uno a los otros. Ayer tuvimos, hermanos, la oportunidad de ver una hermosa práctica, hermanos, que hicieron los jóvenes con nosotros. ¿Qué creen? Nos congregamos el día de ayer, nos reunimos a las 7 de la tarde, los jóvenes fueron citados mucho antes. Y salimos, hermanos, todos nos saludamos. Aquí el clima ahorita ya está un poquito fresco, hermanos, en comparación a otros lugares. Está un clima fresco y salimos, y los jóvenes, hermanos, bien motivados, hermanos, nos compartieron,
un rico y delicioso café. Hermanos, qué bonito, hermanos, se miraba. Había padres de familia, hermanos, que hasta en sus ojos, hermanos, se les miraban las lágrimas y decían a sus hijos, qué lindos, qué hermosos se ven, qué hermosos se ven mis hijos. Ellos, hermanos, bien serviciales. Así que, hermanos, el crecimiento del cristiano en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. Las buenas obras glorifican a Dios. Las buenas obras enriquecen la vida espiritual. Las buenas obras son ejemplo a imitar. Las buenas obras estimulan unos a otros. ¿Y sabe qué? Las buenas obras demuestran la realidad de nuestra fe. En Santiago, hermanos, capítulo 2, versículo 17, dice, hermanos, el escritor sagrado en estas palabras. Allá en Santiago, capítulo 2, versículo número 17, la escritura, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así, hermanos, así es como obras, como los sentimientos, hermanos, expresados en palabras, pero sin hechos correspondientes, son inútiles. Así también lo es la fe sin obras. La fe tiene que ser caracterizada por las obras. La frase, si no tiene obras, hermanos, el texto en el griego indica, si no continúa teniendo obras. Así que las obras bajo consideración en este pasaje son las que proveen las necesidades de la vida para el necesitado. Es muerta en sí misma. Aquí muerto significa vano, inactivo o sin valor. La frase en sí misma en el 2:17 indica estar sola o por sí misma. Así que la frase griega aparece en Hechos 28:16, donde se traduce aparte. Así que Pablo vivía solo. La fe que no obra es una fe muerta y sola no tiene vida, es tan vana, vacía y privada de vida como las palabras de bendición en el versículo 16. Las dos cosas son de igual provecho y valor. Así que tiene que ir acompañada con fe y también obras. El crecimiento del cristiano es el tema, hermanos, a considerar en esta hora de la noche. Es el tema general. Pero estamos viendo, hermanos, el segundo tema, el crecimiento del cristiano. ¿En qué se ve el crecimiento del cristiano? El crecimiento del cristiano, hermanos, se ve en lo social. Ese es el tema. ¿Para qué crecer en lo social? Y hemos visto, hermanos, nuestro primer asunto, para que vean vuestras buenas obras. Número 2. En lo social, ¿para qué crecer en lo social? Número 2, para que vean vuestra santidad. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo número 16, la Sagrada Escritura dice de esta manera, sed santos, porque Dios es santo. ¿Se fijó, hermanos? ¿Pudo leer usted ese pasaje o lo recordó? Sed santo como Dios es santo. Hermanos, el crecimiento del cristiano se hace palpable en la sociedad. ¿Y para qué debemos de crecer nosotros, hermanos, en la sociedad? Para que se vea nuestra santidad. Hermanos, la santidad en el cristiano no es algo opcional, no es algo que tenemos que elegir. La santidad de nuestra vida cristiana es un mandamiento. Sed santos denota un mandamiento. Así que, hermanos, la palabra santidad significa puestos aparte para el uso especial de nuestro Dios, o también significa separados para Dios. La santidad, hermanos, del cristiano se hace palpable en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en el colegio, en el hablar, en lo social, en la iglesia y en sí mismo. Se hace presente, hermanos, la santidad en toda nuestra vida. La santidad, hermanos, es el estado
de que de ello resulta, hermanos, la conducta apropiada por parte de aquellos que han sido separados. Por eso dice en primera a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, hermanos, hablando acerca de ahí el apóstol Pablo, habla un poco, hermanos, acerca del matrimonio, pero inyecta, hermanos, también la palabra santidad. Es necesaria, hermanos, pues nuestra santidad, según el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo número 4, hermanos, capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí nuevamente, hermanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de la santificación. ¿Cómo es, hermanos, necesaria la santidad? La santificación es el estado predeterminado por Dios para los que obedecen el evangelio y al que en gracia Él nos llama y en el que comenzamos y debemos de persistir en nuestro cristianismo. Mismo el escritor de la carta a los hebreos, cuando escribe, hermanos, este escritor hablando acerca del tema de la santidad en la carta a los hebreos, allá, hermanos, por el capítulo número 12 y en el versículo 14 dice la escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El crecimiento del cristiano es esencial en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestra santidad. Número 3. El crecimiento del cristiano es necesario, hermanos, en lo social. ¿Para qué? Asunto número 3. ¿Para qué? Para que vean vuestra conducta. Allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 4, cuando el apóstol Pablo escribe a este joven evangelista, fíjese, hermanos, el consejo tan sabio, tan hermoso que el apóstol Pablo le está dando a este joven, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso, hermanos, hablando acerca de este tema del crecimiento del cristiano, el crecimiento, hermanos, del cristiano es esencial, es necesario, hermanos, en lo social para que vean vuestra conducta. Hermanos, si nosotros queremos ver que la sociedad vea en nosotros que realmente somos cristianos, claro que nosotros no vamos a andar diciéndoles a todo el mundo que somos cristianos, pero ellos ven, hermanos, en nosotros un cambio. Si realmente queremos, hermanos, que ellos vean en nosotros que somos cristianos, una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado es con respecto, hermanos, a lo que menciona el apóstol Pablo en cuanto a la conducta del cristiano, hermanos. Tristemente, hermanos, les diré que hay hermanos y hermanas en muchos lugares que no cuidan su comportamiento en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la calle, en los mercados y hasta en la misma iglesia. A veces hay matrimonios que tienen ciertas discusiones, hermanos, tienen ciertas discusiones delante de los incrédulos en los lugares públicos. Otros no cuidan su vocabulario y usan palabras corrompidas, las cuales el cristiano no debe de usar. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo número 28 dice que debe de quitarse de nosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, todas estas palabras corrompidas que no nos edifican. En una ocasión, hermanos, escuchamos un hermoso tema que llevaba por título: ¿qué vieron en tu casa? Así se llamaba el tema. ¿Qué vieron en tu casa? Hermanos, conducta denota conducir y denota, hermanos, propiamente enseñanza. Luego, hermanos, figuradamente instrucción, disciplina o una manera o curso de vida.
En otras palabras, hermanos, conducta es un estado de comportamiento. Así que, hermanos, nosotros como cristianos, el crecimiento del cristiano se hace palpable, hermanos, o debe de hacerse palpable en la sociedad, hermanos, en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestra conducta. Quiero decirles, hermanos, que hasta este momento de este tema acerca del crecimiento del cristiano como nuestro tema en lo social, hemos visto 3 asuntos. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras. Número 2, ¿para qué crecer en lo social? Para que vean vuestra santidad. Y número 3, ¿para qué crecer en lo social? Para que vean vuestra conducta. Pero tenemos, hermanos, un asunto más. El asunto número 4. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestro amor. En Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para que vean vuestro amor. Para que vean vuestro amor, la pregunta es: ¿hacia quién? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Hacia quién debe de ir dirigido nuestro amor? Nuestro amor, hermanos, nuestro amor va dirigido hacia nuestros hermanos en Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice la Escritura: honrad a todos. Y note lo que dice la siguiente: amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¿Ama usted a los hermanos? ¿Ama usted a los hermanos? ¿Ama usted a sus hermanos en Cristo donde usted se congrega? Yo sé que sí. Yo sé que sí, usted ama a sus hermanos y a nuestros hermanos en Cristo, allá donde usted se reúne y predica la palabra de nuestro Dios. De hecho, quiero decirles, hermanos, que viendo los hermanos que están conectados y esperando que estén escuchando, hermanos, este tema, a nuestros hermanos, que aún no les conocemos, hermanos, no le conocemos personalmente, pero les amamos, hermanos, en el amor de Dios. Veo conectados o un like a nuestro hermano Aldo, Mario, Jorge, José Elías, Miguel Ángel y nuestro hermano, creo, Andrés, o nuestro hermano Farid, Alfredo Talib. Bueno, todos nuestros hermanos que están en esta tarde conectados, hermanos. Nosotros muchos de ellos no les conocemos, pero desde aquí, hermanos, les decimos que nosotros les amamos en el amor del Señor, porque para eso, hermanos, hemos sido llamados del mundo de las tinieblas para entrar en plena comunión con Dios, porque Dios es amor, Dios nos ama y también nosotros amamos a nuestros hermanos en Cristo. El crecimiento del cristiano, hermanos, el crecimiento del cristiano es palpable, hermanos, en cómo nosotros amamos a nuestros hermanos. Por eso debemos de crecer, hermanos, en ello, para que vean vuestro amor hacia nuestros hermanos en Cristo, para que vean nuestro amor hacia nuestro prójimo. Pues bien, allá en Mateo capítulo 22 y en el versículo número 39, en Mateo capítulo 22 y en el versículo número 39 dice la escritura de esta manera, Mateo 22, 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El crecimiento del cristiano. El crecimiento del cristiano. ¿Para qué crecer en lo social? Hermanos, el crecimiento del cristiano en lo social es, hermanos, esencial para que vean vuestro amor hacia nuestros enemigos. Y lo menciona Lucas, hermanos, en el capítulo 6 y en el versículo número 27. También, hermanos, para que vean vuestro amor hacia todos sin acepción. Allá, hermanos, cuando se escribe
en la carta a los Romanos, en el capítulo número 13, Romanos capítulo 13, especialmente el verso número 8, dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quizá, hermanos, podemos a lo mejor algunos debernos algo, pero hermanos, hay una cosa que no debemos de pasar por alto y que no debemos, hermanos, de debernos, y esa es, hermanos, el amarnos los unos a los otros. Es por eso que el crecimiento, hermanos, del cristiano es esencial en lo social. ¿Para qué? Para que vean vuestro amor. Para que vean vuestro amor, ¿hacia quién? Para que vean vuestro amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Para que vean vuestro amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros enemigos, hacia todos sin acepción de personas. Y también, ¿saben a quién? Hacia Jesús. Por eso en Juan capítulo 14 versículo 15 dice el apóstol Juan, hermanos, en estas palabras, escribiendo lo que dijo Cristo: si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel cristiano que realmente ama, hermanos, ama al Señor, hará, hermanos, y está dispuesto a hacer lo que Él dice. Pues es bien clara la Escritura lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y sabe qué, hermanos? El amor es la marca por el cual el mundo conoce a los cristianos. En Juan capítulo 3 y en el versículo, Juan capítulo 13, que es capítulo 13, y en el versículo número 35, dice la Escritura de la siguiente manera. Juan capítulo 13, versículo número 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí está, hermanos, el distintivo del cristiano. Aquí está la marca por el cual el mundo conoce a los cristianos. Claro, hermano, lo está diciendo el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículo número 35. Ven, hermanos, cómo el crecimiento del cristiano es necesario. El crecimiento del cristiano es necesario, hermanos, en lo social. Es necesario, hermanos, en lo social, para que vean vuestro amor. Porque sabe que el amor es la más grandiosa de las verdades que permanecen para siempre. Allá en primera a los Corintios capítulo 13, versículo número 13, donde el apóstol Pablo, hermanos, dedica este pasaje hablando acerca del amor y les dice que él les va a presentar un camino aún más excelente. Los corintios, hermanos, pensaban que el camino de excelencia eran los dones sobrenaturales. Ellos estaban, hermanos, enfocados en todo ello. Pero el apóstol Pablo les dice: hermanos, les voy a mostrar un camino aún más excelente. Recuerden, hermanos, que los dones milagrosos que ellos tenían, ellos los habían corrompido, hermanos, por causa, hermanos, de falta de espiritualidad en ellos, hermanos. Y dice primero a los Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y sabe qué? Quiero decirle en esta tarde que el amor es la corona y broche de oro de la vida cristiana. Por eso, hermanos, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, hablando acerca, hermanos, de las 7 virtudes, hermanos, que el cristiano debe de vestirse, hermanos, con ella en su vida cristiana, que está, hermanos, y que se menciona a la que está en la altura, hermanos, ¿sabe cuál es? Es el amor. Por eso dice en primera de Pedro, en el capítulo 1 y especialmente en el verso 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ven, hermanos, cómo el crecimiento del cristiano
es necesario. El crecimiento del cristiano es esencial ¿en qué? En la sociedad. Ese fue el tema, hermanos. El crecimiento del cristiano en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? Hermanos, hemos dicho, hermanos, 4 asuntos para qué crecer en lo social. Hemos mencionado, hermanos, número 1, para que vean vuestras buenas obras. Número 2, para que vean vuestra santidad. Número 3, para que vean vuestra conducta. Y número 4, para que vean vuestro amor. Hermanos, la sociedad ha perdido la esperanza en los grandes e ilustres hombres de todas las épocas. Muchas decepciones se han llevado de aquellos quienes un día pensaron que les darían una pizca de amor. Muchos decepcionados por la vida y por la moral corrompida, prefieren vivir toda su vida como ermitaños detrás de 4 paredes, pensando que se han extinguido en esta sociedad hombres y mujeres del bien. Pero ¿sabe qué? Permítame decirle, existe una sociedad que vive dentro de una sociedad que no tiene a Dios. Esa sociedad que hace la diferencia somos usted y yo, y la cual debemos de ser luz para este mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Hermano, que en esta noche nos han escuchado, sea hermano, sea hermana, sean jóvenes cristianos, esa sociedad temerosa de Dios y dispuesto a crecer en su vida cristiana para ganar a otros para el Padre Celestial. Es así como mencionaba hace un momento, es así como hemos visto en esta hora de la tarde, como tema general, el crecimiento del cristiano, pero el tema fue en lo social. ¿Para qué crecer en lo social? Para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestra santidad, para que vean vuestra conducta y para que vean nuestro amor. ¿Qué nos demuestra todo esto? ¿Qué nos demuestra todo esto que hemos visto? La demostración de todo esto que hemos visto, todo esto nos demuestra la necesidad que existe de ser más sociables, para que así irradie en nosotros la luz del Evangelio de Cristo. A veces somos más sociables con aquellos que no conocemos. Empecemos con nuestros hermanos en Cristo o inclusive hermanos en nuestro propio hogar. ¿A qué nos invita todo esto? ¿Cuál es la invitación? La invitación ¿es usted sociable? ¿Es usted sociable? ¿Es usted cortés? Porque recuerde que hemos dado una definición de la palabra sociable. Ser sociable es ser tratable. Ser sociable es ser afable. Ser sociable es ser cortés. ¿Es usted sociable? Usted que en esta hora de la noche nos ha escuchado y aún todavía no forma parte de la iglesia que el Señor edificó, usted tiene la decisión de buscar también y tiene la oportunidad de buscar a nuestro Dios y de buscar este cristianismo verídico y auténtico que se encuentra únicamente en la palabra del Señor, para que usted sea también uno de los que se una a esta sociedad que glorifica, que alaba y que exalta y que pone en grande el nombre del Señor Jesucristo. Ojalá que este tema le ayude y que si usted, que aún no es miembro de la iglesia del Señor, se acerque y también lo busque, lo alabe y lo glorifique. Bien, pues es así como estamos, hermanos, en esta hora de la noche, ya acercándonos al final de este tema, el crecimiento del cristiano. Ojalá que
en esta hora de la noche, ustedes nos hayan podido, hermanos, sintonizar y que aún el audio todavía esté al aire. Muchas gracias por todos los hermanos que estuvieron presentes, hermanos, en esta transmisión. A todos los que están aquí conectados, hermanos, si a algunos no les veo o a algunos otros sí están conectados, ahí por favor un pequeño mensaje, hermanos, si estuvieron presentes y pudieron estar escuchando, hermanos, esta transmisión de esta hora desde de la noche, desde acá, desde Matehuala, San Luis Potosí. Ya para concluir o para terminar, hermanos, vamos a escuchar algunos himnos y les decimos, hermanos, muchas gracias por su atención, que Dios les guarde, hermanos, que Dios les bendiga, y les invitamos para que los hermanos que viven cerca de estos lugares, hermanos, nos puedan acompañar el día 15, 16 y 17 de diciembre, donde tendremos nuestra campaña final de año y también nuestro convivio, hermanos, el 15, 16 y 17 de diciembre, donde juntos estaremos gozándonos, hermanos, con un hermoso tema que lleva por título Los Escuadrones de Israel. Muchas gracias, hermanos, por su atención y que Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos a continuar escuchando algunos dos himnos y luego pues estaremos cortando la transmisión en esta hora de la noche. Hoy es como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da, y en alguno enemigo veo corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró reposar. Para mi alma tribulada, el Señor acá será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso sobre mí podrás hallar. Para si Cristo viene hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá, piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo
dispuesto ante el Señor. Sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara